tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a cubrir las predicciones que tengo para enero de 2025. He escogido Nvidia y oro. Vamos a hacer predicciones de oro también. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver cómo se manejarán estos días que vienen. Sobre todo porque me interesa saber la volatilidad de los mercados, de la economía en general, y por eso he escogido oro. Pero vamos a empezar como siempre con la de Nvidia primero. Vamos a ver que nos presenta un panorama normal, aunque no tan verde, no tan positivo. Parece que va a ser un mes muy volátil, con ligera tendencia bajista, tan solo viendo así a primera vista por la cantidad de círculos verdes comparados con los rojos y sobre todo los amarillos. También vemos el rango de cajas son equilibradas, pero donde sí veo mucha volatilidad, extrema volatilidad, es en esta semana que va a cubrir del día 21 al día 24. Lo digo porque el día 20 no está marcado como día de mercado. Ese día va a ser el día de la inauguración de Donald Trump. Inauguración presidencial. Ya saben, Estados Unidos, cuando eso pasa, los mercados se ponen muy locos, muy locos. Van a ver cómo reaccionar ante esas noticias. Yo creo que va a ser muy volátil. Me parece que va a ser muy volátil. De hecho, esta semana por sí sola merece un análisis entero, pero yo creo que ahorita no es tiempo. Simplemente voy a presentarles las gráficas antes de que los días ocurran, ¿no? Como siempre. Bueno, tenemos que el primer día, mañana va a ser un día volátil, tendiente, quizá un día muy relax. Yo creo que va a ser un día relajado, donde la posición puede terminar muy similar donde inicia, algo parecido al día de hoy, o puede llegar a ser un día totalmente en rango, ¿no? Pero es lo que puedo prever para ese día de mañana. No creo que sea gran cosa. Ya después corre la semana que viene con volatilidad tendiente a la baja a partir del 7, con recuperación para el 9 o 10. Luego llega esta semana, que es otra semana muy importante. Esta semana vamos a ver que potencialmente puede ser una semana roja. Lo digo porque hay muchas señales de volatilidad. Por ejemplo, el día 13 va a ser muy volátil, el día 15 también. Recuerden que siempre que tenemos círculos que comparten un día, pero son de energía diferente, casi siempre va a haber volatilidad. O sea, es casi totalmente garantizado. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar. Pero, además ahí en esta semana hay un rango de una caja roja, 14 a 16. Quiere decir que en esos días, no todos seguidos, recuerden, solamente es un rango de días donde uno o a veces dos de esos días se pueden dar en esa energía. En este caso, como es roja, yo si tuviera que decidir ahorita mismo, yo diría que estoy más seguro que puede llegar a ocurrir ya sea el 15 o el 16, porque esos de por sí están marcados con el círculo rojo, lo que nos indica que van a ser días potencialmente cargados de energía correctiva. Después terminaría el 17, ya sea muy volátil o muy relajado. Yo creo que eso va a depender de cómo reaccionen los mercados en estos días, del 15 al 16. Y ya teniendo esa imagen ya clara, ya podremos decidir si el 17 va a ser un día muy volátil o va a ser un día en rango, ¿no? Luego, como dije, esta semana va a ser muy crítica. Esta semana los mercados van a reaccionar después de la inauguración. Me parece a mí que el primer día después de eso, el día 21, va a ser un día rojo. Es decir, que los mercados van a reaccionar negativamente, pero se va a subir después, el 22 o el 23. Y aquí hay potencial de llegar a un rango de positividad bastante fuerte. O sea, es decir, un impulso fuerte dentro de estos días. La caja me marca del 23 al 24, ¿no? Si yo tuviera que decir, yo creo que es más seguro que lo veamos el 23, porque el 23 es parte del círculo verde y parte de la caja. Pero puede llegar a ocurrir incluso el 24, porque la caja a veces tiende a tener una jerarquía superior a los círculos. Solo digo a veces, porque a veces realmente los círculos dominan. Es muy al azar a veces lo que pasa ahí, pero por lo menos la señal está de que ocurra esto. De hecho, esta semana tiene mucho potencial porque puede ser roja o verde, dependiendo casi exclusivamente de lo que ocurra en los primeros días, por ejemplo, del 21 al 22. Y a partir de ahí, lo que puede llegar a ocurrir con este impulso potencial, el 23 o el 24, dependiendo de la volatilidad que se maneja en esa semana, vamos a ver una semana quizá verde o roja, dependiendo. Pero puede ser una semana completamente volátil e indecisa, porque es muy factible. Los indicadores están ahí presentes.
Después de eso vamos a ver que el día 27, 28, rangos, una ligera tendencia correctiva. Va a ser un día donde pues quizá no vamos a encontrar mucha acción más que el 27, sobre todo. Después el 29 o 30 días amarillos con ligera volatilidad. El 30 tendiente al alza. Puede ser un día verde, pero como es en los últimos días, literalmente en los últimos 2 días del mes, es improbable que lo veamos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia no es muy frecuente. Aún así, sí se llega a dar. Por ejemplo, en la predicción que hice para diciembre, sí se dio aquí. Estaba marcado que el 30 iba a ser un día muy volátil. Y fue me parece que fue el día. Sí, desde aquí que parte. De aquí que parte a justo acá fue un día amarillo, ¿no? Sí, se mantuvo en rango prácticamente, con mucha volatilidad de por medio, pero fue en rango. Eso es lo que pasa aquí también en esos días. Entonces no llegamos a ver un día verde tal cual, pero por lo menos vimos volatilidad. Algo así podría llegar a pasar aquí, pero repito, no estoy muy seguro que sea un día alcista. Como son los últimos días del mes, casi siempre tienden a dominar las correcciones y sobre todo aún más cuando tenemos literalmente el 31 también en rojo. Pero bueno, esto es la predicción de Nvidia. Vamos a pasar a la de oro. Y la de oro, les dije, una de las razones por la cual he decidido cubrir oro es porque es el indicador rey, ¿no? Es el rey de la economía. O sea, por alguna razón, más bien por algo, es que el oro fue siempre, pues básicamente el estandarte, ¿no? De la economía de todos los países, de la riqueza de los países, las personas, los imperios. O sea, no estamos hablando de las criptos que fueron creadas hace 10, 15 años, no. Estamos hablando de un activo, un metal que se lleva usando durante siglos, milenios, casi desde el principio de la historia. Entonces, cubrir el oro es como cubrir la economía en general, ¿no? Por lo menos un aspecto. Y lo que nos dice esta gráfica, inmediatamente vemos que son muchísimo más los amarillos que los rojos y los verdes, ¿no? Muchísimo más. Esto es muy normal para el oro, pero esto es muy muy raro verlo en una gráfica normal, ¿no? De stocks o de criptomonedas o de forex. Es muy raro ver que una gráfica esté dominada por el amarillo, pero el oro lo tiene porque el oro es muy volátil. El oro es extremadamente volátil. No hay rangos prácticamente aquí en el oro. O es súper alto o es súper bajo. Siempre se maneja en esa volatilidad. Entonces es primero lo que salta aquí en el oro, que va a ser un mes, como siempre, prácticamente muy volátil. Ahora les voy a nada más recalcar o remarcar los días que siento yo van a ser los más peligrosos o los más importantes, ¿no? Dependiendo de cómo lo veas. Tenemos que la primera caja tiene un rango muy extenso de días que son del 4 al 12. Estamos hablando de 4 días o incluso más. Como es un rango muy extenso, yo creo que vamos a ver por lo menos 2 de esos días dentro de ese rango en verde. Y si yo tuviera que escogerlos ahorita mismo, yo creo que va a ser el 12, casi siempre por seguridad, porque está manejado también con el círculo verde. Y puede llegar a ser uno de estos, quizá el 10 o el 11. Bueno, el 11 no es de mercado, ¿no? El 10 o el 12, el 9 podría ser también. O el 8 incluso desde ahí podría empezar, pero puede llegar a ver el potencial de ver 2 días en verde, puede ser. Y lo digo única y exclusivamente porque el rango de días es muy extenso, 4 días estamos hablando, ¿no? Otro rango de días que va a ser preocupante va a ser el 14 al 17. La caja únicamente indica 15 a 17, pero aquí el 14 tiene potencial de ser rojo por el simple hecho de que está dentro del círculo rojo, pero también tiene pinta de ser muy volátil. Entonces, dependiendo de qué tan volátil sea y si la energía verde triunfa o la roja, vamos a estar hablando de que potencialmente este periodo de días, esta semana, potencialmente podría ser roja para el oro. Porque estamos viendo que hay indicadores volátiles, pero compartidos, o por lo menos unos días literalmente también están dentro de la caja. Entonces, hay que tener cuidado en esta semana, en estos días. Después de ahí el 19 y sobre todo ya el 2021 podría haber una recuperación para nuevamente caer alrededor del 24 o 25, donde aquí sí es muy posible ver una corrección muy fuerte. Está compartido por la caja y por el círculo los mismos días en el mismo orden, así que
prácticamente nos está cantando ya ahí que va a ser una corrección muy fuerte. Después de eso, una recuperación también potencialmente fuerte, el 25 al 28, otro rango de días un poco extenso, aunque yo creo que ahí nada más va a haber, si acaso, un día verde, un impulso fuerte. Y si yo tuviera que decir, estaría dentro del 25 o el 26, uno de estos 2 días. Yo dudo mucho que lo veamos el 27 y sobre todo aún más el 28. Entre más nos acercamos al final del mes, más improbable se ve la oportunidad de tener un día impulsivo muy fuerte. Estoy hablando de más del 3%, más del 4%. Es el rango el que maneja más o menos esa volatilidad, ¿no? Entonces, es lo que tendríamos que estar previendo, es lo que tendríamos que estar quizá analizando para estas semanas. Pero como siempre les digo, los últimos días son los peores. Así que 27, 28, otro rango de peligro que puede, este sería el peor escenario. Aquí está marcado en amarillo, muy volátil, pero la caja llega a tener una jerarquía, como les dije, a veces un poco superior a los círculos. Si se llega a manejar ese caso, entonces vamos a ver que la corrección puede iniciar desde el 27 o el 28 y conectar con el círculo rojo que está aquí, 29 o 30. Lo que significa que en el peor escenario vamos a tener 3, 4 o 2 días consecutivos en rojo. Ese es lo que les manejo. Está casi garantizado que vamos a ver consecutivos en rojo en este periodo de semanas. Bueno, de días. Literalmente en la última semana del mes. Y finalmente el oro lo va a marcar, lo termina pues en 30-31 en amarillo. O sea que va a ser muy indeciso, quizá muy volátil, por ejemplo. Algo parecido a esto, donde el 30 fue correctivo y luego se recupera el 31, pero en la misma posición prácticamente que se había dejado antes, ¿no? O sea que días así volátiles pero indecisos podemos llegar a ver y esperar para esos finales de enero. Pero bueno, ya me extendí demasiado, ya les di toda la información que tenía que darles. Estas son las predicciones para enero. Los invito a suscribirse, darle like, compartir, comentar y hacer todo para que siga creciendo este canal. Los sigo esperando y trayéndoles como siempre más información. Ha sido todo. Hasta luego.